Buenas tardes. Continuando con la caída del muro de Berlín o la ruptura del muro de Berlín y la absorción de Alemania democrática, Alemania socialista, por la Alemania federal o Alemania capitalista, eh, en el 1989, que tomó por sorpresa a Washington, a Londres y a París, porque si bien la idea del colapso del socialismo les, les parecía muy bien, obviamente, pero que Alemania de 60 millones de habitantes pasara a tener 80, ya les creaba una cierta preocupación por la historia de Alemania y obviamente siempre, especialmente a Francia, de una Alemania económicamente poderosa, no dejaba de generarles una cierta preocupación. Ahora, esto se produjo sorpresivamente en el sentido que Gorbachev no hizo intervenir a las fuerzas soviéticas estacionadas en Alemania para impedirlo. Y como ya había charlado, había comentado en mi charla previa, cómo se fue desmoralizando la población de todo el sistema soviético y el sistema de los países así llamados satélites, que en cierta forma no deja de ser verdad, de, de- de- de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, el centro de gravedad era la Federación Rusa. Ucrania y Bielorrusia, que formaban una entidad, eh, si bien eran repúblicas distintas, pero formaban una entidad homogénea. Las Estonia, Letonia y Lituania eran unos agregados, lo mismo que eh, Europa, Asia Central. Bueno, la absorción, el colapso del sistema socialista que comenzó en Alemania produjo esta anexión de la República Democrática Alemania por la República Federal y que le dio un impulso muy grande a la República Federal. Recordemos que estaba Edmund Kohl. En esos tiempos, una joven señora llamada Angela Merkel, que se cruzó a la Alemania Federal, era una científica, hija de pastores protestantes, creo, que vivía en Alemania socialista. Y bueno, ya sabemos que hizo carrera política en su nuevo... si bien Alemania es un solo país, pero bueno, en esta nueva Alemania. Eh, son los efectos, pero los efectos fundamentales que ya lo expresé fue el principio del fin del sistema socialista y el comienzo del cambio del capitalismo moderado, incluso en Estados Unidos, o sea, a pasar a ser un capitalismo ya casi desenfrenado, que lo llamaron, era la corriente capitalista liberal a la que se le llamó neoliberal, que venía gestándose en Estados Unidos toda en la década del 70 y del 80. Como dato adicional,
quería comentar que cuando se disuelve un país, es anexado por otro, en este caso eran una nación en dos estados, porque la nación alemana es un hecho que es una nación, sin duda alguna, pero dos estados. En cambio, por ejemplo, tenemos el caso de dos naciones y un estado, que era el caso de Checoslovaquia, los eslovacos y los checos, que después se separaron, se divorciaron. Hay múltiples casos de eso. Por ejemplo, tenemos el caso de una nación, la nación de los kurdos, que no tiene Estado, y está en Irak, en Siria y en Turquía. Bueno, esto era para que entender un poquito mejor esta absorción, esta anexión, que si bien fue costosa, fue beneficiosa porque Alemania eh, pasó a ser, ya a partir del siglo XXI, el motor principal y el eje central en Berlín pasó a ser el eje central. Además, entre otras cosas, transfirieron la ciudad a la capital, a Berlín, que es la capital histórica de Alemania. Y ahí se tomaron las decisiones ya en el siglo XXI respecto a la Unión Europea, especialmente la parte económica, que Alemania es el centro de gravedad económico. Y también en esa década del 90 se fue gestando y preparando para la consolidación de la Unión Europea, teniendo una moneda única, el euro, que le dio gran poder a Alemania, porque con tener un Banco Central Europeo y Alemania ser un gran país exportador y eficiente, al restante de los países de la Unión Europea, no tenían el mecanismo de modificar el valor de su moneda para poder competir. Y esto benefició fundamentalmente a Alemania. Pero ya estamos hablando de una Alemania de 80 millones, porque la cantidad cuenta. En, en la década del 90 también, cuando fue absorbida, anexada Alemania, yo digo anexada, en realidad hubo una votación, se adhirieron a Alemania Federal. Pero, ¿qué es lo que desapareció en el fondo? Y desapareció las Fuerzas Armadas. Porque la policía que quedó, le habrán cambiado los uniformes, en fin, le habrán, no los servicios de seguridad, que la Stasi tenía un pasado un poco dudoso, tormentoso. Y quería agregar algunas palabras. Las sociedades que hicieron cambio, partieron del capitalismo hacia el socialismo, siempre fueron sociedades frágiles. Y lo que realmente los preocupaba era la reinstauración del capitalismo. Por eso querían borrar cualquier vestigio, cualquier indicio de, de personas que tuvieran la intención de trabajar en contra del socialismo. Eso que los volvió a todos los países del área soviética, tenían una paranoia en ese sentido, y tal vez justificada.
pero lo que no era justificado era las formas del comportamiento con los presos, por los presos políticos. Ahora eran presos políticos, obviamente, justamente porque querían cambiar el régimen socialista. Si no intervenían en política, vivían perfectamente bien, nadie los iba a molestar. Eh, y eso se debe a que el socialismo, la construcción del socialismo es frágil, porque es el cambio, o fue el intento de cambio de siglos, primero de la subordinación del así llamado por el marxismo el proletariado en las sociedades industriales durante siglos y anteriormente con el capitalismo comercial, en fin, siempre estuvieron subordinadas y esta era una nueva forma, una nueva forma de cambio, pero dentro de las características de cada país. Los rusos siguieron comportándose en cierta forma como se comportaron en su historia. Las sociedades rusas también en la época del zar mandaban las personas a los destierros y existían también campos de concentración, llamados de otra forma. Los alemanes, bueno, los alemanes no es novedad que con, con los presos políticos, en el caso de Alemania socialista, el trato no era suave, por decirlo de alguna forma. Pero Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el comportamiento de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial es conocido por todos que fue durísimo, más que duro, por los que fueron condenados en los juicios de Nuremberg. Pero en este caso quería señalar que las culpas siempre son individuales, y entonces se juzga a los que dieron la orden, pero la responsabilidad es colectiva. Y tanto es así que las reparaciones de guerra las paga todo el país, aunque hubiera disidentes dentro de ese mismo país, pero eh, eso no se puede tomar en consideración. Entonces, volviendo a los efectos de esta fecha del 9 de noviembre de 1989 que señaló el cambio ya total al paso del capitalismo global y al desarrollo del capitalismo sin alternativa a otro sistema. Cuando hablamos del capitalismo hablamos de distintas sociedades y cuando hablamos de las sociedades hablamos de las minorías y las mayorías subordinadas. Y ya las mayorías subordinadas, al no existir alternativa para el sistema en que están inmersos, perdieron la orientación, o sea, siempre tenían la perspectiva de un giro hacia la izquierda. Al dejar de existir la izquierda, incluso los partidos socialistas, cuando hablamos de socialismo, tenemos que hablarlo de múltiples partidos socialistas, porque hay muchísimas versiones. Hay partidos socialistas que son más capitalistas que socialistas, o sea, hay una gradación muy grande en las visiones políticas. Por eso a veces para hacerse entender mejor uno puede decir que es comunista. Entonces la mayoría de las personas tienen, aunque sea una vaga idea, de que sí, eso es de izquierda. Ahora justamente, por ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos está hablando de que él es socialista. Bueno, es lo que sería cuando se hablaba del comunismo con la human face. Acá el socialismo para Bernie Sanders sería también el capitalismo with the human face. No obstante, es loable que tenga esas ideas, que son las básicas. O sea,
salud, el sistema de salud universal, por ejemplo, y la educación que sea, que deje de ser privada, por ejemplo. Entonces son dos elementos muy importantes que el socialismo siempre los tomó como algo natural. Entonces, yo hago estos comentarios adicionales porque marca una perspectiva de lo que fue pasando posteriormente a esa época y el mundo que tenemos en la actualidad. En los últimos tiempos han crecido las protestas, las demandas sociales por múltiples motivos y en muchos países. Se da el caso de que en la actualidad se producen casi en forma simultánea, pero por distintos motivos. Se producen en Hong Kong, empezó por una ley de extradición. Es un poquito largo comentar la diferencia de Hong Kong con China. Hong Kong es China. Es China. Fue reintegrado a China. Fue reintegrado porque eh, había sido expropiado a China por Inglaterra hacia 100 años. Cuando lo devolvió fue en el 1997 que expiró el contrato. Y eso data del 1897. Lo mismo que pasó con Macao. Bueno, era la época del siglo de la humillación china. Pero en Hong Kong está ese problema, por supuesto, acicateado por los servicios de seguridad de Estados Unidos, no cabe la más mínima duda. Eh, en Chile sí es la sorpresa. Para mí la sorpresa en cierto sentido, porque yo siempre pensaba que si bien los modelos neoliberales siempre producían datos macroeconómicos buenos, pero la distribución ahí fallaba, porque son modelos económicos para transferir la riqueza el trabajo de la mayoría a la minoría, y las pruebas lo demuestran. Esto se mide muy bien con el índice Gini, que es un índice para medir la desigualdad. No confundamos que no mide la pobreza, la desigualdad entre riqueza y pobreza, sino mide el nivel de desigualdad. Y obviamente en cuanto los países son más ricos, hay niveles de desigualdad muy grandes en los países donde las sociedades que no son funcionales, o sea, que son unas sociedades con gran diferencia sociales y de ingresos. Lo curioso es que eso se está dando también ahora en Estados Unidos. Tienen casi la misma estructura de los países del tercer mundo, eh, con esas grandes desigualdades. Entonces esto nos indica que hay un patrón, un trend hacia la desigualdad marcada por la, la evolución capitalista a sistemas más extremos. O sea, que ya no tenían que estar moderados porque no había alternativa al sistema. Entonces, a veces los pueblos, la masa trabajadora, tardan en tomar conciencia de aquellos que los perjudican, porque también son manipulados para votar a personas multimillonarias que obviamente van a trabajar para los intereses de su clase. Tenemos el caso de Trump en Estados Unidos, tenemos el caso de Piñera en Chile, Luque en Colombia, en fin. Bolsonaro en Brasil es otra cosa, está puesto ahí. Pero también trabaja
para los grandes poderes económicos del Brasil. En estos casos hay dominios de tipo democrático, y en otros el sistema, si bien es los mecanismos democráticos, pero hay elementos fascistoides en los líderes políticos. Hablo, por ejemplo, del caso del caso de Brasil con Bolsonaro. Bueno, entonces lo que yo quería comentar es que los conflictos que tenemos al presente son resultados del sistema, pero el sistema se exacerbó justamente y tomando como referencia ese día, como un punto de referencia cuando se produjo lo que sería la ruptura. Y eso es el mundo que tenemos hoy, y que va a seguir. Las protestas sociales están. En Francia están los chalecos de Veston, los chalecos amarillos. En fin, hubo un movimiento también de ocupación en Estados Unidos, pero que después perdió fuerza. Ahora, no habiendo un partido político fuerte, o no habiendo un partido político en cada país fuerte, de izquierda, bien estructurado, estos movimientos generalmente estos movimientos tienden a girar hacia la derecha. Ahora, cada país es distinto. Por ejemplo, en Chile es yo diría la anomia política. Perdieron la visión de los que los motivaba. Están perplejos la minoría chilena, especialmente el presidente, porque no leen bien al pueblo. Y la mayoría del pueblo tardó 34 años para darse cuenta, de que este sistema no los beneficiaba. Si bien porque se estructuró una sociedad, el neoliberalismo, que se tomó a Chile como ejemplo, y que fue uno de los primeros países en aplicarlo a full, eh, que llevaron ahí a Milton Friedman y a todos los jóvenes que habían estudiado, así llamados Chicago Boys, que habían estudiado en Estados Unidos. En fin, y aplicaron ese sistema rajatabla. Eso empezó en el tiempo del dictador Pinochet. Y bueno, la reacción de extrema derecha en Chile fue para contrarrestar a la izquierda, sui generis de Salvador Allende. Entonces, en cada país tiene sus propias características. En la actualidad hay un golpe de Estado que está en progreso en Bolivia. Bolivia, que es el país que está, el primer presidente amerindio de Bolivia, que ha hecho grandes transformaciones sociales, pero las raíces de los problemas sociales, cuando hay una carga étnica, son difíciles de superar. Tenemos el caso en Estados Unidos, que no pueden superar todavía el tema de los afroamericanos, y en cierta medida con los Mexican Americans. Hay problemas de integración en su conjunto. Eso no quiere decir que hay
sectores que se integran, que se integran, pero siempre eso está latente. Y estos problemas se dan especialmente en los países de origen anglosajón, que fueron mucho más clasistas y mucho más racistas en ese aspecto. Los países del Mediterráneo y los ibéricos, de la península ibérica o de Italia y Grecia, fueron más proclives sus poblaciones a integrarse con otras etnias. Eh, Tanto así que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la parte española y la parte brasilera, se produjo un mestizaje, o sea, un, eh, casamientos entre los españoles y los amerindians. Bueno, todo eso también para hacer un poquito más elaborado el tema, se debe ver el grado de herencia por la genética. Entonces hay países donde es mucho más fuerte, digamos, la raíz amerindia, especialmente en todos los países del Pacífico. Y en Bolivia se da este caso con mucha más intensidad. En Bolivia, que declaran un país plurinacional y con muchas lenguas, tiene además del castellano, está el aymara y el quechua. Bueno, en la actualidad, además, hay eh, había un golpe civil y los militares no se sabe que se quedaron, pero la OEA, imagínense que la OEA es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Invitar a la OEA, pero de cualquier forma declararon de que tenían ciertas dudas y bueno, ahora van a hacer unas nuevas elecciones. Es posible que sean muy difíciles porque 15 años de poder desgastan. Pero si llegaran a tomar el control nuevamente, los anteriores a la era Evo Morales, y van a tratar de cambiar todo lo que esas estructuras, sin duda, sin duda. Bueno, es un país marcado por las diferencias, pero muy marcado por las diferencias. En este caso se dan las diferencias que no solamente son económicas, de clase, sino también étnicas. En el caso de Chile, las diferencias son más bien de clase y de poder. Y son diferencias muy grandes. Perú también tiene esa diferencia, no tan marcadas como las de Bolivia, pero tienen las diferencias étnicas y también las diferencias de clase. O sea, en todos el hemisferio las diferencias de clase son muy grandes. Y se miden con los índices Gini, que están entre los 50 y algunos llegaron a ser los 60. O sea, para los que no conocen el índice Gini, es 1 sería el máximo de desigualdad y 0 sería el máximo de igualdad y 1 sería el máximo de desigualdad. Uno puede decir 0 y 100 para tener alguna idea. Bueno, en la Argentina está alrededor de los 45. En Bolivia logró bajarlo unos cuantos puntos de Evo Morales. Creo que lo bajaron que era muy alto y lo bajaron alrededor de los 42, 40 y algo. Así está más o menos de acuerdo a la región. En estos movimientos de protesta son todos movimientos de protestas difusos. El de Bolivia es político y bien manejado, porque lo que no pueden ganar por las urnas lo quieren ganar con
con la nueva forma de cambio de gobierno que le dicen cambio de régimen. Siempre se elaboran nuevos sistemas. En este caso, por ejemplo, el caso de Bolivia lo hicieron a través de la policía que se repliega, se autocuartela, en fin, están trabajando con la policía. Y después cuando uno ve el tipo de personas que están en las protestas, claramente son obviamente de otras clases sociales, de clase media para arriba. Es muy fácil percibirlo sin hacer un análisis muy profundo. Y las marchas de los Amerindians también es fácil determinarlo. En Venezuela sucede lo mismo con las marchas de adhesión al gobierno por parte de la gran masa trabajadora. Eh, entonces, tenemos estos movimientos de protesta que son los movimientos de malestar. A veces no son estrictamente económicos, hay un malestar, hay algo que flota ahí en el subconsciente colectivo, como que lo están llevando por lugares que no los favorecen. Es muy fácil percibirlo con la persona cuando queda en la calle o queda desempleado, pero cuando la sociedad empieza a tomar ese subconsciente colectivo que mide el malestar, ese malestar difuso y que hace erupción a veces en la forma y en los momentos menos esperados. Ahora, los regímenes de protesta son varios y son muy amplios. Por ejemplo, no hay duda que en el régimen de protesta de Hong Kong ya es político, pero también intervienen factores exteriores. O sea, crearle un malestar a China, al gobierno chino. No hay duda de eso, no hay duda de eso, porque uno cómo se puede explicar que un movimiento, esto necesita organización, necesita un sostén logístico en cierta forma y un sostén financiero. Y eso solo puede hacerlo servicios de otro país. En este caso, uno puede pensar que es Estados Unidos, yo diría que seguro, porque todo lo que sea perjudicial a China es buscado por Estados Unidos. Y ahora, yo me pregunto si China y Rusia no van a hacerle la mismo tipo de política. Y es posible que sí, seguramente que sí. O sea, cuando ya estamos en este tipo de conflicto, eh, la superficie es suave, el trato es suave, pero lo subyacente es áspero, es muy áspero. En la parte política, en la parte social. Y no hablemos en la parte militar que están permanentemente preparándose para una eventual guerra. Bueno, este es el mundo que tenemos en la actualidad y seguimos viviéndolo y viéndolo. Muchas gracias.